Buenos días. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Casa de Oración, Cancún. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez? Permíteme identificarte, solo levanta tu mano si estás aquí por primera vez. Más de 3 semanas ausente se considera primera vez. Entonces, si no habías venido desde el 24 de diciembre, pues puedes alzar tu mano y te damos la bienvenida. ¿No? ¿Todos de casa? ¿Sí puedo predicar fuerte? Bueno, no ocupaba su permiso, pero gracias por concedérmelo. Estamos estudiando la epístola a los Romanos. Nosotros vamos verso a verso y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 8. El título que le puse a este mensaje es con signos de interrogación. ¿Esperanza o desaliento? Vamos a ver la respuesta al final. Y es bien sabido para cada uno de nosotros que por nuestro paso aquí en la tierra vamos a atravesar sufrimiento. ¿Sí sabías? ¿Cuántos han sufrido? Hay sufrimiento en la tierra de diferentes maneras. De diferentes maneras y por diferentes flancos es que padecemos sufrimientos. Bien puede ser un tema de salud. ¿Cuántos saben qué pasa? No es que uno quiera, de pronto nuestro cuerpo es vulnerable, vienen enfermedades, vienen situaciones y con ello también viene sufrimiento. No solo a la persona que lo está padeciendo, sino a nuestro alrededor, la familia sufre, ¿sí o no? A veces es peor, quienes somos papás, de pronto vemos a nuestros hijos enfermos y se parte nuestro corazón, ¿sí o no? Los que son papás lo sabemos y sufrimos quien está enfermo y las personas a nuestro alrededor. ¿O qué me dicen de la pérdida del empleo? También es un padecimiento y a veces pasa y se pierde el empleo y vienen dudas, vienen luchas, viene sufrimiento. A la persona que está sin empleo, la familia también, ¿qué vamos a hacer, no? Hay unas deudas, hay pendientes por pagar y viene sufrimiento. ¿O qué me dicen de la pérdida de un ser querido? De los dolores, del sufrimiento más profundo que una persona puede experimentar, ¿sí o no? Se los dice un huérfano, se los dice un huérfano. Son vacíos, son luchas, son cuestiones en el corazón de las personas muy profundas. Sufrimiento. Y este sufrimiento genera dolor en la persona. No importa si eres creyente o no eres creyente. Y entonces se vuelve muy importante el manejo que tú le des a ese sufrimiento. ¿Sí o no? A partir de ahí es que una persona se vuelve resiliente, que es un término que se puso muy de moda con la pandemia. O, ¿qué pasa también con una persona que no sabe hacer un manejo correcto de este sufrimiento? Se queda atrapado en esa situación. Y pasan los años y pasa el tiempo y puede ser que hables de falta de perdón, puedes hablar de resentimiento, puedes hablar de abandono y ahí se queda, albergado en el corazón de la persona. Voy a seguir avanzando. Piensen en un abandono. Ahí está la chica, el muchacho, en donde uno o los dos de sus progenitores le abandonan. ¿Cómo crece esa persona? Si no se atiende la situación, ¿qué pasa si hablamos de abuso, por ejemplo? Ahí todos nos vamos a poder sentir identificados. Un abuso puede ser verbal, puede ser físico o puede ser sexual. Y ahí está el abuso. Y la persona queda marcada. Y está el dolor y no se sabe cómo manejar este sufrimiento, esta situación. Y si la persona no tiene la capacidad de expresarlo, de pedir ayuda, y con esa ayuda recibir una atención adecuada para el manejo de esa situación, de ese trauma que se sufrió, ¿qué pasa?
está afectado espiritualmente y sí o sí toca tu vida natural. Y ahí estamos, un montón de adultos disfuncionales. ¿Sí o no? ¿O hay aquí alguien que salió limpio de la carrera? No. Bueno, a eso, por si fuera poco, todavía tenemos que agregarle otro tipo de dolor. Si eres cristiano, viene todavía un extra. Vienes, conoces el Evangelio, tomas tu decisión personal por Cristo y entonces comienza un camino de más dolor todavía. Burla de los amigos, en la escuela, en el trabajo. ¿Ya eres aleluyo? No me digas. Solo eso faltaba, ¿no? Y la familia misma comienza a hacerte bullying, comienzan a humillarte en la mesa, en Navidad, en esos momentos ahí delante de todos. ¿Qué creen? Que ahora es aleluyo, que ahora es arrepentido, que ahora no. Y comienza un sufrimiento que es muy particular de los cristianos. Si tienes trabajo y se entera tu jefe, hasta te manda un correo, ¿no? Te manda a llamar y comienzan las burlas, la humillación. Si estás en la escuela y estudias y se te ocurre decirles que decidiste por Cristo, el grupo hacen burla y te segregan. No, él no digan groserías porque y comienzan a burlarse y a rechazarte. ¿Sí o no? De esto va a hablarnos Pablo ahora en la carta a los romanos. Les escribe a ellos y nos habla a nosotros hoy. La única manera que encuentra Pablo de explicárnoslo para poderlo abordar con mucha claridad es a través de 3 gemidos. Gemido en la creación, gemido en los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. ¿Estamos? Así que vamos a disponer el corazón y te pido que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida, por permitirnos estar aquí. Señor, no hay duda en nosotros de que eres maravilloso, que eres bueno, que tienes un corazón de Padre y quieres darnos bien. Así que ahora te pedimos que nos permitas estar en tu presencia con nuestro espíritu encendido, nuestra mente alerta a tu voz, a las cuestiones espirituales que hoy quieres hablarnos, Dios. Estamos seguros que de forma soberana vas a hablar a cada uno de nosotros algo en particular como ya comenzaste a hacerlo. Así que ayúdanos a no distraernos, quítanos el sueño, por favor, Dios, es solo 1 hora. Es muy poco tiempo, Señor, delante de ti. Ayúdanos, por favor, a estar alertas, despiertos y atentos. Te lo pedimos, por favor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, capítulo 8, verso 18, por favor. Todos nuestra Biblia ahí. ¿Listos todos? ¿Cinturones puestos? Vámonos. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, diga nosotros, ha de manifestarse. Entonces, aquí comenzamos. Y Pablo está estableciendo un principio desde ya, porque sabe que se va a meter a un terreno empedrado, a un terreno difícil, lastimoso. ¿Qué es, pastor? Las aflicciones. Y sabe que va a entrar a ese terreno y entonces desde ya comienza a establecer una verdad importantísima. ¿Cuál es, pastor? Que no importa el dolor o la aflicción que tú puedas tener o puedas creer que padeces en este momento, no es nada comparable, dice. No puedes compararlo, no existe comparación con qué o contra qué si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos da juntamente con Él. ¿Cuántos pueden decir que es así? Esta es la verdad, hermanos. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, es la verdad. ¿Y sabes algo? Con frecuencia, en estos pocos años que tengo como pastor, con frecuencia platico con las personas y comienzo a conversar con las personas y empiezo a escuchar sus historias y ya ha llegado un punto álgido de la historia de cada uno de nosotros. Le digo a la persona,
O sea que tú crees que tu historia es la más gruesa, o sea, tú eres el individuo o la mujer que más ha sufrido. Y la respuesta, ¿cuál creen que es? Sí. Y yo le digo, no es cierto. No es verdad. No es verdad. Si yo te cuento mi historia, pues también nos ponemos a llorar juntos, ¿no? Pero no se trata de ver qué historia es más trágica o más dolorosa, sino de conocer la verdad. Y no es la peor historia. Te voy a decir cuál es la peor historia, la de Jesucristo. El Señor Jesús fue una persona que padeció injustamente. Cada golpe que él recibió mientras estaba ahí sujeto con un látigo de tiras de cuero en donde les ponían una plomada, y en muchos de los casos los romanos que desarrollaron muy bien el sadismo ponían huesos, dientes, para que a la hora que golpeaban y jalaran pudiera rasgar la piel de la persona que estaban flagelando. Eso es una historia trágica. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque él no hizo nada. Jesús no había hecho nada para merecer lo que le sucedió. Eso es una verdadera tragedia. Muchas de las cosas que tú y yo vivimos son consecuencia o fruto de malas decisiones. No siempre. A veces solo somos víctimas. Pero dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Anótalo, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y esta es la verdad que el apóstol Pablo tiene en mente cuando comienza a escribir esto. Y les dice, miren, romanos, cancunenses, préstenme atención un momento. Inspirado por el Espíritu Santo, dicen, nada se puede comparar. No es comparable. Es como querer comparar algo que no tiene comparación. Dice Pablo, pónganme mucha atención, nada es comparable. Las aflicciones de este plano terrenal, el dolor, el sufrimiento que se pueda padecer aquí, no tiene nada que ver con la gloriosa vida que Dios nos da junto con Él. Y ahora sí da paso al primer gemido, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime. A una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué pasó con la creación? Acompáñame a Génesis 1, por favor. Está bien rápido. Deja una marquita en Romanos 8 y vamos a Génesis. ¿Ya estás? Pon tus ojos en el versículo 4. Ahí está la creación. Lo primero que hace el Señor con el poder de su voz es la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Y vio Dios que era buena. Versículo 10, casi 11. La tierra, y vio Dios que era buena. Versículo 12, casi 13. Y vio Dios. Versículo 18, casi 19. Y vio Dios. Versículo 21, casi 22. Versículo 25, casi 26. Entonces, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué pasó entonces? Vamos a leerlo con detalle. Te voy a leer Romanos 8:19 en traducción al lenguaje actual. El mundo, hablando de la tierra, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Entonces, ubica al mundo como en prisión.
Y lo que nos está diciendo Pablo es que dentro de eso hay un propósito que Dios permitió, y es que todos vean que nosotros somos sus hijos. Verso 20, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa. ¿De quién es culpa? De Adán y Eva. Por causa del pecado en aquel huerto, la tierra también, así como usted y yo, cae en maldición por consecuencia del pecado. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser librado de su destrucción. Ahí está en prisión, está aprisionado, pero tiene esperanza. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 22, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué vemos? ¿Que hay sufrimiento? ¿Cuántos saben que en el mundo hay sufrimiento? Hay dolor, hay muerte. Ahí está, así lo describe Pablo. Si lo viste o lo puedes leer ya en casa con detenimiento, estos primeros versículos usó palabras como aflicción, vanidad, esclavitud, corrupción y dolores. Sin embargo, todo esto no es inútil, hermanos. Hay un propósito de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cierra la idea con un comparativo que es una mujer a punto de dar a luz. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanas, mamás, levanten su mano, déjenme verlas. ¿Quién padeció dolores de parto? Ok, ¿me pueden decir cómo fue? Horrible. ¿Qué más? ¿Ah? Insufrible. Bueno, Dios por algo se lo dejó a las mujeres, ¿eh? De verdad es que dicen, no, estos son llorones. Si no aguantan un martillazo ahí, ya están llorando, ¿no? Se mueren con un parto. No sabemos, yo no sé cómo es, puedo imaginarme ese nivel de dolor. Y con eso lo compara, pero miren qué interesante, porque hay un punto en donde el dolor termina. ¿Cuándo? Cuando nace la criaturita, hermosa y preciosa. Es en serio, yo estuve en el parto de mis 2 hijos y algo ocurre en ese instante cuando le entregan al bebé y se lo ponen a la mamá en el regazo. ¿Qué dice la señora? No, quítalo, no sabes el dolorón que... No, lo olvidó. Es un instante. Hace 40 segundos estaba gritando, rompiendo el colchón, rasguñándolo. Algunas le han dado al esposo, ¿verdad? Dice, esposos, aguas, ahí hay una raya, apártense todavía un poco más. Se arranca el suero y te lo clava. Y ya no lo recuerda. ¿Por qué? Ya tiene a su bebé ahí. A veces ya solo es una lágrima, ¿no? Pero ya no hay más dolor y con eso lo compara. Dicen, miren, la tierra en este momento gime a una, pero hay esperanza, una esperanza gloriosa. Dios va a mostrar al mundo quiénes son sus hijos. El creyente, hermanos, no enfoca su atención en las aflicciones actuales, sino que mira hacia adelante la gloria del mañana. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no lo sabías, pero por eso estamos miércoles a miércoles y domingo a domingo exponiéndonos a la predicación del evangelio para poder cambiar nuestra forma de pensar. Está bien, sí la estoy pasando del nabo, está terrible esto que me está sucediendo, pero pongo mi mirada en lo que viene. Se va a acabar. Como la mujer que recibe a su bebé, habrá un día en que se apague la película para Sergio aquí y viene lo mejor. Yo lo creo. Te voy a leer 1 Corintios 4:15 en la Biblia de las Américas, préstame atención. Porque todo esto es por amor a vosotros. ¿Cómo? Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol, no desfallecemos. Antes bien, como nuestro hombre exterior se va decayendo, ¿cuántos saben que es así? Vean, cumplí 47 y
si ya rechinan las bisagras. Y Pablo dice, miren, aunque sabemos esto, lo tenemos bien claro. Nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Si no está pasando, algo anda mal. Pero esta aflicción leve, dice Pablo, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Fíjense, está hablando exactamente de lo mismo, pero a los corintios. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El gemido actual de esclavitud será transformado en la gloriosa libertad del mañana. Amén. Entonces vámonos sobre el segundo gemido. Este es el gemido de los creyentes, Romanos 8:23. ¿Estamos ahí? Y no solo de ella, ¿o de quién está hablando? De la creación. Entonces dice Pablo, no solo de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve y pregunta, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a ver qué quiere decirnos esta porción de la Escritura. ¿Dónde comienzan los gemidos de un creyente? Según lo que leímos, cuando conocemos las primicias del Espíritu. ¿Sí o no? Antes no pasa nada. Usted y yo vivíamos extraviados, cautivos del pecado, en la vanidad de este mundo y de nuestros propios deseos en la carne, y ahí andábamos y no pasaba nada. Pero cuando vienes al conocimiento del Evangelio y pruebas, saboreas las primicias del Espíritu, ahí empieza el gemido. Y dices, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla? Es como cuando pruebas el primer bocado de un postre. ¿Cuál es tu postre favorito? Bueno, ese. O tu carne favorita, un corte así que te gusta. Y todavía ni lo has visto y ya estás así como perro de Pavlov. ¿No? Así, no, es que me pedí un canapé, y todavía no lo llevan a tu mesa, pero ya te lo estás imaginando y dices, wow, algo así pasa con las primicias del Espíritu. Y solo los creyentes me entienden lo que les digo. Quien no ha experimentado esto dice, está loco este hombre pelón. ¿Pero para qué me invitaste? Lo podíamos ver por internet. Pero quien lo ha experimentado sabe de lo que estoy hablando. Y a partir de ese momento comienza algo en el interior de tu persona y de la mía. Algo así le sucedió a los espías que fueron a reconocer la tierra. Acompáñame a Números 13, por favor. Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 13, verso 23. Números, capítulo 13, versículo 23, ¿estamos? Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, pero pongan atención, el cual trajeron 2 en un palo, cacho de trozo de pedazo de uvas. O sea, entre 2 personas con un palo, ahí pusieron las uvitas. ¡Wow! Y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Yo creo que traerían unos buenos kilitos encima, y la glucosa en 170, 180, no sé cuánto es peligrosón. Sí, azúcar elevada, pero hay 40 días comiendo uvas así como balones. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de estas uvitas. Les trajimos uvas, es el fruto de allá. ¡Wow! Así los cristianos que hemos podido probar las bendiciones celestiales por medio del ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Unos hasta suspiran. ¿Cómo fue aquel momento? Aquella revelación de la cruz, del perdón. Y esto nos hace estar deseosos, ¿sí o no? Entendemos muy bien a Pablo, ¿no? Cuando decía: mira, para mí el vivir es Cristo, porque allá yo ya recibo todo lo que Dios me prometió. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Habrá una ciudad especial, un cuerpo nuevo, un nombre nuevo, estar todo el tiempo en su presencia por toda la eternidad. Son cosas difíciles de pensar en este plano. Se nos funde como el bulbo, ¿no? Truena. Y dice el apóstol: mientras espero esta adopción, le llama. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Y explica inmediatamente a qué se refiere: la redención de nuestro cuerpo. Ese es el clímax para usted y para mí, hermanos. Ya la conclusión final de algo que ya comenzó Dios aquí en la tierra, en usted y en mí, y avanza la obra de Dios hasta llegar a un punto final que es la muerte. Pero en ese momento para nosotros comienza la verdadera vida, un cuerpo nuevo. Escucha, Dios habla hoy, dice de Romanos 8:24, con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya estamos viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pues nadie, ¿no? Es como si te dicen: oye, te voy a regalar un coche, y entonces y sales y ya lo estás viendo ahí. ¿Qué esperanza tienes? Pues ya ninguna, ¿no? Ya lo recibiste como: ¡ay, qué padre! Pero otra cosa muy distinta es que te digan: te voy a regalar una casa. Y tú dices: ¿cómo? Mira, te voy a dar más o menos idea. Es de 2 niveles y tiene 3 habitaciones, todas con baño. No, entonces te empiezas: pero a verla. No, espérate. ¿Crees que te la puedo dar o no? Sí, bueno, con paciencia, dice. ¿Sí o no? Pero no lo ves y esa es la esperanza. Hermanos, lo mejor está por venir. El creyente no se frustra al ver y al experimentar el sufrimiento y el dolor en este mundo. ¿Por qué, pastor? Porque sabe que un día esto temporal será sustituido por la gloria eterna. Y eso le da ánimo a cualquiera, ¿sí o no? No sé qué puedas estar padeciendo. No sé cuál sea el dolor, cuál sea el sufrimiento. Tal vez ninguno. Y gloria a Dios, qué bueno. Solo va a venir. Y tú tienes que prepararte porque tarde o temprano mi padre va a morir, un ser querido va a fallecer, puedo perder el empleo, puedo enfermar. Y cuando eso llegue, tú tienes al Espíritu y te dice: ¿qué onda? No te desanimes. Vamos a atravesar esto juntos porque adelante viene lo mejor. Y tú dices: venga, Señor, pues vamos. Contigo de la mano, vamos adelante. ¿Sí o no? Entonces ya vimos el gemido de la creación, ya vimos el gemido de los creyentes y el último gemido es el gemido del Espíritu Santo, Romanos 8:26. ¿Estamos? Y de igual manera, o sea, como fue con la creación y como fue con los creyentes, de igual manera, el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, díganos ayuda, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Ahí está la palabra otra vez. Gemidos indecibles, versículo 27, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios Padre, intercede por los santos, por ti y por mí.
¿Saben algo? Mientras atravesamos las pruebas, el sufrimiento, el dolor, algo pasa en nosotros. No sé si lo has notado. Nos velamos. O sea, comienza a suceder la situación y como que nos quedamos ciegos, nos velamos, nos volvemos miopes espirituales. Miopía es una afección común de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros, pero los objetos lejanos se ven borrosos. ¿Queda claro? No sé qué pasa. Algo nos sucede. Y esa situación nos envuelve y nos desanima, porque vemos con mucha claridad lo que está ocurriendo. Estoy fregado. Esto que me está sucediendo, y nos envolvemos en esa situación y dejamos de ver con claridad, ¿qué? La eternidad, las promesas de Dios, la fe, nos debilitamos. Yo lo he visto muchísimo, hermanos, en estos 5 años. De pronto los dejo de ver en la congregación, 1 semana, 2 semanas, y de pronto hago una llamada o un acercamiento. ¿Qué onda, hermano? No, es que usted no sabe, pastor, la estaba pasando mal. Precisamente. Pero miren cómo funcionamos. Cuando más mal la estamos pasando, ¿qué cree usted? ¿Qué sentido común que les dice? Congrégate, busca más de Dios, conságrate, lee más, ora más. Pero ¿cuál es la realidad? El creyente se aparta de la congregación, ora menos, lee menos, nos victimizamos. No, es que usted no sabe, no, usted porque pues ahí se da, ¿qué sabes de mí? Pero eso le ocurre a la persona. Hermano, ¿qué onda? No los he visto. No, es que me estoy separando. Hermano, es que nos vamos a divorciar. Por eso tendrías que estar mucho más cerca de la iglesia. Por eso precisamente tendrías que estar pidiendo ayuda, tratando de salvar tu matrimonio. No, es que usted no sabe. Mi hija anda metida en rollos. ¿Qué rollos? No, hasta vergüenza me da. Hermano, hermana, precisamente por eso, ¿no? Y fíjate qué curioso, pero cuando no vayan, originalmente quería que fuéramos, pero tú acuérdate, hay muchas pruebas en la Biblia, muchas personas. Cuando van, Jesús les dice, crucen al otro lado, van en la barca, comienza la tormenta, azotados por las olas, porque el viento les era contrario. Viene la dificultad, en la 4ª vigilia aparece Jesús andando sobre el mar y viéndole un fantasma. Fíjense cómo nos nublamos. Esta es una cita que yo tomé para ejemplificar esto, pero nos pasa a todos. Se nubla nuestro entendimiento, dejamos de ver correctamente y pedimos mal. Bueno, ni pedimos. Es que usted no sabe. ¿Y por qué pedimos mal? Por 2 razones. Número 1, porque no podemos predecir el futuro. Si supiéramos el futuro, diríamos, Señor, te pido porque aquello no suceda, porque esto que va a pasar tú lo... Pero como no sabemos el futuro, pedimos mal, ¿sí o no? Pedimos cosas como estas, hermanos. Es que estoy rogándole a Dios que me saque de la prueba. ¿Sí o no? Oh, ¿estoy solo o están conmigo? Hace un tiempo, una persona pidió oración por su hermano, quien estaba pasando un proceso judicial. Estaba en prisión. Y su petición de oración para la iglesia era que su hermano fuera quitado de la prueba. ¿Qué opina? No se duerma. ¿Está bien o está mal? La verdad que somos bien simples. Y ahí va, orando, y para que tu hermano sea quitado de la prueba. No, hermanos. No. Le dije yo a algunos hermanos, en casa de oración tú no vas a encontrar ese tipo de oraciones. Imagínate que pedimos eso. Tú no sabes si el proceso es correcto o es incorrecto, si la persona hizo algún delito o no. Solo él y la persona y Dios lo saben, ¿sí o no? ¿Qué tienes que orar? Que se cumpla el propósito de Dios en la vida de esa persona.
ya sea que esté en el hospital, ya sea que esté en prisión, ya sea que esté... No oramos que te saquen de la prueba, sino que se cumpla el propósito de Dios en medio de esa situación, ¿sí o no? No sabemos pedir, hermanos. Esa es la verdad. Y por eso Pablo está explicándolo aquí. Y la segunda razón es que no sabemos qué es lo que más nos conviene. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dice este hermano, está batallando con sus ojos, dice Dios Padre. Si no lo detengo, va a adulterar y va a arruinar su familia y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Sí sabía que esas cosas son fuertes? Y entonces, ¡pah!, lo mete en cama. ¿Y qué oramos? Sácalo de la prueba, Señor. ¿Sí? ¿Queda más claro o no? No sabemos qué es lo que más nos conviene, pero Dios sí. Y conociendo eso dice, tengo que tratar con él, tengo que tratar con ella, tengo que tratar con esta familia y lo voy a hacer de esta manera, pero nos quedamos ahí colapsados y no sabemos qué pedir. Dejamos de orar, nos apartamos de la congregación, dejamos de leer la Biblia, nos resentimos con Dios. No, yo ya, hace años me congregaba, he escuchado personas, pero me di cuenta que no, que Dios no es bueno. ¿Perdón? Por eso tenemos el ejemplo máximo, Jesucristo. La última noche, antes de ser apresado, Lucas, como médico, narra que estaba sudando como gotas de sangre. Imaginen la tensión de saber lo que le venía. Y ahí, en el huerto del Getsemaní, con sus rodillas dobladas, humanamente padeciendo, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué diferencia, no cree? Porque tú eres Dios, porque tú eres el Padre, porque tú sabes qué es lo mejor. Y si yo tengo que padecer la cruz para traer perdón a la creación, dice Jesús, vamos. Y si tú y yo supiéramos el fruto de lo que va a salir después de esa prueba, dices, venga, Señor, canalizado ahí, ¿no? Yo así lo aprendí. Con síndrome de Guillain-Barré, todo febrero hospitalizado. Y mi pastor me dijo esas palabras. Me dijo, tienes que doblar tus rodillas aquí en la clínica y clamar a Dios para que te revele el propósito de por qué estás aquí. Sale, pastor, pues deme chance. Y apenas salió de la habitación, tomé mi Biblia y mis rodillas ahí. Todo el mes rehabilitándome. Dije, Padre, gracias por esta nueva oportunidad de vida porque no me morí. Y de aquí vamos adelante. Y vámonos a la rehabilitación a darle con todo. Tenía a mi hijo chico, tenía muchas cosas por qué vivir, pero había entendido el propósito de Dios en medio del hospital y de la prueba. ¿Cuántos dicen que así sea? ¿Cómo vas a orar la siguiente vez? Escucha traducción al lenguaje actual. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, es decir, que las pruebas y las aflicciones debilitan tu fe. No, pastor, no. ¿Sí? ¿Sí? Antes de esto que te acabo de narrar, yo estaba que no le hallaba dirección. ¿Cómo, Dios? Si yo te sirvo en la iglesia, tengo a mi hijo pequeño, ¿a poco me vas a quitar la vida? Nos debilitamos en la fe, pero precisamente ahí es cuando más ayuda necesitamos, hermanos. Un consejo de un hermano mayor, un consejo del pastor, de dos pastores, oración, congregarme. Es que usted no sabe, pastor, yo ni quería venir, pero hoy más que nunca necesito congregarme. Ese tiempo de alzar mis manos, decirle a Dios, desahogarme con Él. Pero la verdad es que dejamos de orar. No sabemos cómo debemos orar a Dios, dice Pablo aquí en Romanos. Escucha palabra de Dios para todos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros.
El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo. Pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tú y yo no lo podemos escuchar, pero el Espíritu Santo le dice, Padre, dale un abrazo. No lo podemos escuchar, pero el Espíritu le dice, Padre, necesita una palabra de tu parte, necesita un consejo, necesita un tiempo en tu presencia. Y entonces te quebranta y estás ahí delante de Dios y dices, bendita enfermedad. Si no fuera por esto, mi duro corazón no se quiebra, pero es el Espíritu. Entonces a veces solo nos resta llegar a su presencia y decirle, Señor, yo no sé qué pedirte. Yo no sé orar correctamente, pero Espíritu Santo, gime al Padre, exprésale mi necesidad y Él conoce el fondo de mi corazón, según lo que leímos, y Él va a hacer a favor de su pueblo su voluntad. A veces solo nos resta orar así, y decirle, Señor, yo no entiendo esto que está pasando, humanamente no le hallo explicación, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. La pregunta entonces importante sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? A grosso modo, su gloria y tu bienestar. Pero en el mismo contexto de lo que estamos estudiando ahorita, es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Lo vamos a estudiar ya bien la siguiente semana. Pero si tú no sabes cuál es el propósito en medio de la prueba, ten seguridad de algo, formar la imagen de Jesús en ti. Es que ¿cómo esta situación, este abuso sexual, qué explicación tiene? Que aprendas a perdonar. Como Jesús lo hizo, con sus agresores, Él no les hizo nada y le escupieron y lo clavaron y les dijo, Padre, no saben lo que hacen. Formar la imagen de Jesús en ti y en mí. ¿Cómo explico esta pérdida de un empleo? Espera. Tú vas a ver cómo Dios provee de forma maravillosa. Ahora no lo entiendes, ahora no lo explicas, pero hay un propósito detrás de esto. Formar la imagen de Jesús en ti. Amén. Y entendiendo todo esto que ya expliqué hasta aquí, es prácticamente todo el mensaje, llegamos a el famoso Romanos 8:28. Un versículo que es bien conocido para todos nosotros, pero es digno de ser examinado a detalle. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúchame lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que todas las cosas cooperan para el bien de todos los seres humanos. Eso no lo está diciendo. Está precisando algo y es un grupo de personas con dos características especialmente. Número uno, a los que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, esto ni siquiera aplica para ti, pero nos fascina recitarlo. Nos fascina recitarlo y a la gente decirle, no, mira, Dios dice en Romanos 8:28, es como Juan 3:16, no lo sabemos de memoria. Y tu tío es un impío sinvergüenza, pero tú le estás dando Romanos 8:28. La tía es una sinvergüenza que se lee el tarot y se va a ir a ramear. Pero tú dices, no, tía, usted confía y todas las cosas nos ayudan para... Y le lanzas Romanos 8:28. Y Dios te ve y dice, a ver, vente, hija, voy a tratar contigo. No, Señor, ya, perdón, ya el domingo el pastor nos enseñó. Hay una característica. A los que aman a Dios. ¿Quién es alguien que ama a Dios? El que hace su voluntad. El que dice Jesús, el que oye y hace. ¿Le compararé? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no, yo no te conozco. Yo no te conozco. El que hace los mandamientos de Dios. Y después ya Pablo arroja la segunda característica. Los que conforme a su propósito son llamados.
Son las dos características para que te aplique Romanos 8:28. Esa es la manera correcta en que tenemos que entenderlo. A esa mujer, a ese hombre, todas las cosas le ayudan para bien. No es nuestra definición de lo que parece ser bueno, ¿sí o no? Desde ahí ya reprobamos. Es que esto no puede ayudar para bien. No, bueno, es que lo que tú crees que es bueno y lo que yo creo, no necesariamente. Pero tienes que tener en cuenta algo, si cumple el propósito por el que Dios te llamó. Entonces, esto que parece no ser bueno, va a ser bueno, ¿sí o no? Y si lo miramos tú y yo en nuestra vida en perspectiva, dices, no inventes, qué grueso, o sea, ¿cómo Dios podía haber utilizado esto para lo que hoy está sucediendo? ¿Sí, ¿Sí es así o no? Él nos llama con el propósito específico que tiene en mente. ¿Cuál? Ya lo vimos, formar la imagen de su Hijo en ti. ¿Sale? Eso no hay pierde, tenlo presente. Y a partir de ahí, todo lo que suceda va a cooperar, incluyendo nuestros sufrimientos actuales, van a operar conjuntamente como parte de un plan más amplio. No lo tenemos que entender en este momento, pero lo vamos a entender. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Yo espero entonces que a partir de hoy, por lo menos, nos detengamos a meditar en lo que a mi vista o a mi opinión puede parecer malo o puede parecer injusto, teniendo en cuenta ya, amo a Dios, sí, y hay un propósito superior de Dios para conmigo y es formar la imagen de su Hijo en mí, sí. Entonces esta situación que hoy yo creo que no es buena, que en mi opinión es injusta, que en mi opinión es horrible, que es oscura, que es maligna, en mi opinión va a operar para bien. Y yo te aseguro que pasado el tiempo vas a mirar hacia atrás y vas a decir, pastor, sí es cierto lo que enseña. Si es verdad lo que dice la Biblia. Y voy a terminar con 3 ejemplos de la Escritura para dejar bien claros estos principios. Pablo, no vayas, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, desde el verso al 1 hasta el verso 10, tú puedes leer cómo este hombre le fue dado un aguijón en la carne. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han leído? ¿Por qué? Bueno, Dios lo vio, lo quería usar y dijo, este hombre tiene un problema de orgullo. Diga orgullo. Qué bueno que nosotros no. Saulo sí. Y está narrando precisamente que fue al tercer cielo, trata de ser humilde. Dice, un hombre fue llevado al tercer cielo. Era él. Dios dice, no, ¿sabes qué tengo que tratar contigo? Se te va a volar la cabeza. Y le da un padecimiento. Nadie sabe, yo ya compartí 2 Corintios, que si eran los ojos, que si era gastritis, que era epiléptico. Hay muchos rumores alrededor, no conocemos la verdad. Sí que tenía un padecimiento. Y dice, Señor, ¿qué onda? ¿Quieres que te sirva o no? Sí. Quítame esto, no seas así. Una vez Dios dice, Señor, es la segunda vez que te pido, ¿qué onda? Y Dios dice, 3 veces, y dijo, ya entendí. Y conoce la gracia, y descansa sobre la gracia, que es mejor que la vida misma, dice la Escritura. Está bien, se queda esto conmigo. Vamos a cohabitar, y como te amo, y como entiendo que está siendo formada la imagen de tu Hijo en mí, esto va a obrar para bien. Y vámonos. ¿Queda? En Génesis, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 45 está la biografía y la historia de un hombre maravilloso que se llamaba José. Le llamaban el soñador, hijo de Jacob. Y esta es una historia llena de turbulencias, de cuestiones complicadísimas, que a nuestro parecer, híjole, la historia comienza con un sueño, él se lo dice a sus hermanos y ellos lo desprecian. ¿Sí? ¿Cuántos te han despreciado en tu familia? Después
Dicen, ¿sabes qué? Ya nos tiene hartos, vamos a venderlo. Imagínate, sus hermanos, vaya familia, ¿no? Dice, no, pero antes, ¿sabes qué? Vamos a darle una recia. Y le pegan una paliza a los hermanos. Luego lo venden. Luego estuvo en la cárcel. Luego dentro de la cárcel confía en unas personas y lo traicionan. ¿Qué te parece? O sea, si hay una historia difícil, es la de este hombre, ¿no crees? Génesis 45:4, vamos por favor. Finalmente llega una hambruna a aquella región. Tú ya lo leíste, pero tal vez hoy hay aquí alguna persona que no lo ha leído. Les dejo esa tarea. Llega una hambruna y Jacob les dice, bajen a Egipto y compren un poco de granos. Ellos bajan, José luego los ve y los reconoce. Ellos no, porque estaba vestido como egipcio, traía así sus ropajes, ¿no? Sí, entonces pues, ellos ni en cuenta, pero él no. Él luego los ve y dice, ¡y mis hermanos! Y les da comida, les deja ahí un 4, se van y luego regresan. Y ya que están ahí, dice, no, pues préstame el desmaquillante. Se empieza a desmaquillar y va y los abraza. Y ellos así, ¿qué onda? Y dice, ¿no saben quién soy? Soy José, su hermano. Dicen, sí. Imagínate como el primer ministro ahí. Dice, no fue tu idea, dice. Y tú que le pegáramos antes, ¿no? Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano. ¿En serio? Sí, por si no se acuerdan, el que vendisteis para Egipto. Verso 5, ahora pues no os entristezcáis. ¿Qué onda con este hombre? Dándoles consuelo. Alguien que me ayude. Ni os pese de haberme vendido acá. O sea, por si tenían culpa, ¿no? Sinvergüenzas. Escuchen esto, con esto terminamos. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo es que este hombre no se amargó? Muchos aquí, con el primer evento, una golpiza, ya nos quedamos amargos. ¿Sí o no? Con nuestros hermanos. Es que usted no sabe, pastor. Mis hermanos me trataban bien mal. Pero espérate, pues ya tiene 25 años. No, pues que usted no se imagina. Me pusieron una recia y ahí se quedó trabado. ¿Sí o no? ¿Cómo él no se amargó? Te voy a decir la clave. Era un hombre que conocía a Dios. Y tú y yo nos quedamos ciclados en una etapa de nuestra vida por desconocimiento de Dios. A partir de hoy ya no se vale que tú sigas guardando resentimientos. Que sigas clavado en esos rollos de hace 45 años. Hermano, es por tu propio bien. Ya suéltalo. Ya perdona, ya supéralo. No está válido delante de Dios. No si tú te dices cristiano y estás leyendo la Biblia. Ya estuvo. Imagínate cuánto más. No, pastor, yo sí soy más resiliente. Sí me pegaban, pero lo superé. Pero después lo vendieron y no se resintió. Y luego cae en prisión por una injusticia. Por eso tipifica a Jesucristo, José. Y nunca se amargó, porque era un hombre que conocía bien a Dios. Y el tercer y último ejemplo, Deuteronomio 8:11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. ¿Listos? Cuídate, este es un tema, ya no Saulo, ya no José, sino más bien el pueblo, todo el pueblo. Y Dios les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos.
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare, ¿y qué? 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, atención versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Ay, no, esto no es de Dios. Fíjense cómo no sabemos interpretar. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, esto es venenosas, muy venenosas, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Ay, no, esto no proviene de Dios. Era Dios tratando con ellos. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Escucha, afligiéndote y probándote. Es que esto no ayuda. No, sí, si amas a Dios y obedeces a un propósito más amplio, que es formar la imagen, te va a afligir y te va a probar. No, esto es del diablo, repréndelo. ¿No? Estuvo en congregaciones así y ya se arrepintió. No, no lo aceptes, recházalo. No, cancélalo. Dice, mira, sí está, ya supérelo, hermano. Ya tiene unos años acá en casa de oración. Afligiéndote y probándote. ¿Has considerado a Job? Varón perfecto. ¿Cuántos dicen, Señor, pruébame? Bueno, no, mejor no lo diga. ¿Para qué? Fíjense el final. Para a la postre, ¿qué dice? Hacerte bien. No hay un mal corazón en Dios de destruirte. No hay en el corazón de Dios. No, pues que yo lo amo. No es tu tiempo. Es que yo, no, tranquilo. Afligiéndote y probándote. ¿Pero para qué? Para que a la postre, al final, usted diga, me hizo bien. ¿Cuánto bien me has hecho, Dios? Hoy entiendo y cumple su propósito en mí, esta prueba, esta dificultad, esta aflicción, que en el momento no entendía, pero te amo. Y sé que eres bueno. Y que a la postre, esto que hoy no entiendo, que no puedo explicar, que a mi parecer es un sufrimiento, es doloroso, es extraño, es para mi bien. Amén. ¿Se dan cuenta entonces cómo Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a Él? A los cuales tienen un propósito. Tiene un propósito tu vida. Estaba hablando ayer con una persona sobre un hombre transgénero que nos visitó en el Benjamin Franklin. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguien? Estaba yo predicando y lo vi entrar y dije, ¿qué es? ¿Hombre, mujer o quimera? Fíjense la incapacidad y el desconocimiento que tenemos. Al finalizar la reunión bajé y lo vi aproximarse y dije, no veas, no vaya a ser mujer, y hasta me salude de beso y se ve muy varonil. Y bueno, el hermano es varón y él en Estados Unidos se hizo cirugía, se volvió mujer, y ya siendo mujer se prostituía. Y viene el conocimiento del Evangelio y se arrepiente y se quita todo lo que se puso y se vuelve varón. Era biológicamente varón. Y cuando él comienza a platicarme toda esta historia, me mandó sus videos en YouTube. Él estaba ahora dedicado, entendió de parte de Dios su salvación para ayudar a los transexuales, y él entendió como un ministerio. No vea, les habla fuerte.
Y se les planta y les dice, no, eres feliz. No, tú eres ni siquiera defendiste tu identidad. No, dice, yo sé que la pasas mal y que cuando nadie te ve estás llorando porque yo estuve en tu lugar. Y les presenta el evangelio con fuerza. Qué tremendo, ¿no? Y entonces entiendes que hay un propósito más amplio por el que Dios te salvó. Ni siquiera es por tu salvación como tal, sino que ahora quiere usar tu vida para que les hables a drogadictos, a gente que trae depresión. Tú le puedas decir, ¿sabes qué? Sí se puede salir de esto. Necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte, necesitas y que tu vida cumpla un propósito más elevado. Amén. Entonces, atravesemos las pruebas entendiendo que amamos a Dios y que está grabando la imagen de su Hijo en nosotros para un propósito más elevado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por el Evangelio. Por esas palabras hermosas que quedaron escritas y que aunque han tratado de destruirlas, nunca han podido ni lo van a lograr. Son palabras eternas. Todo en esta tierra pasará, pero tu palabra permanecerá. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno sobremanera. Tu corazón de Padre nos adoptó y le ordenaste, le pediste a tu Hijo que viniera, que se hiciera hombre para que pudieras destruir a la serpiente, Señor. Para que todas esas obras de maldad y todas esas huestes y espíritus de mal quedaran evidenciados delante de la cruz y pudiéramos entonces recibir perdón y pudiéramos entrar de forma libre a tu presencia, rasgando el velo del lugar santísimo, de arriba hacia abajo. Gracias, Jesús. Gracias porque fuiste valiente, porque sabías que había un propósito más elevado que era la salvación de la creación. Hoy la creación gime a una. Está desesperada por esos dolores, por esas cosas que pasan en la creación. Los creyentes también, los que hemos disfrutado de las primicias del Espíritu, gemimos, clamamos, pero gracias porque tu Espíritu Santo intercede por nosotros y también gime con sonidos que no podemos interpretar, pero entra a tiempo y dice, Señor, ayúdale. Señor, dale fe. Padre, dale un abrazo. Señor, Padre, dale una palabra. Dale ánimo, dale confianza, dale certeza, dale paz, dale gozo. Solo tú conoces el interior de nuestro corazón y sabes qué es lo que necesitamos. Por eso te bendecimos. Dios Trino, sigue tu obra en nosotros. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Y aunque no querramos, la imagen de tu Hijo será esculpida en cada uno de nosotros. Y decimos amén, que así sea, porque entonces todo esto tiene un propósito. Cada prueba, cada dificultad, cada aflicción, cada momento de dolor que atravesamos en esta tierra cumple un propósito más elevado. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a recordarlo, Señor, para que cuando esos momentos lleguen a nuestra vida, nuestra fe débil se fortalezca en ti y en tu palabra. Esa es nuestra oración, nuestra necesidad y nuestro clamor hoy delante de ti. Y como iglesia te decimos, Señor, gracias, bendito sea tu nombre, bendito seas tú, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.